¿Qué tal, estimados amigos? Muy buen día. En esta ocasión vamos a explicar el tema del outsourcing y la ley antilavado. En primer lugar, ¿qué es la ley antilavado o cuál es su objeto? Bien, esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se ha denominado comúnmente como ley antilavado, tiene el objeto de que la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, reciba información acerca de quiénes están manejando dinero en ciertas actividades. Por ejemplo, quiénes están comprando inmuebles, quiénes están comprando vehículos, quiénes están comprando joyas, quiénes van al casino y cuánto dinero están ocupando en esas actividades. ¿Para qué? Para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue si ese dinero tiene un origen lícito o ilícito. Ahora, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es, en pocas palabras, utilizar dinero que no ha sido declarado fiscalmente. Dice el artículo 400 bis del Código Penal Federal que esa es cuando se utiliza dinero del que no se puede acreditar la legítima procedencia. Y la única forma de acreditar la legítima procedencia del dinero que utilizamos es que éste haya sido declarado o informado fiscalmente. Si no está declarado o informado fiscalmente, no podemos demostrar su origen lícito. Bien, entonces, por eso cuando compramos un vehículo, cuando compramos un inmueble, estas son actividades vulnerables porque para la autoridad hay riesgo, hay probabilidades de que estemos usando dinero que no hemos declarado fiscalmente, dinero de origen ilícito. Entonces, por eso se establecen estas actividades vulnerables, entre otras, y se establece la obligación de que quienes realizan las actividades, quienes venden los vehículos, quienes venden los inmuebles, quienes venden las joyas, identifiquen a sus clientes y reporten las operaciones mediante la presentación de avisos para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda investigar si el origen de esos recursos es lícito o ilícito. Y si no tiene una apariencia lícita, porque el dinero no está declarado fiscalmente, entonces la autoridad pudiera formular denuncias por lavado de dinero. Bien, ahora el tema del outsourcing. El outsourcing, de acuerdo a un criterio publicado el viernes 21 de octubre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que la prestación de servicios de subcontratación de personal, outsourcing, es una actividad vulnerable. ¿Qué significa esto? Bueno, dos cosas. Por un lado, si tú contratas servicios de outsourcing, de prestación de servicios de personal, tú eres cliente de una persona que realiza actividades vulnerables. Te van a identificar y te van a reportar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, no tienes que usar ese esquema de outsourcing con fines de evasión fiscal, porque si lo haces de esa manera, la autoridad se va a enterar y exactamente lo que quiere es poder integrar una investigación para denunciarte por lavado de dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No usar el outsourcing o esquemas de outsourcing con fines de evasión fiscal. Ahora, si tú prestas servicios de outsourcing, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tú eres una persona sujeta al régimen de prevención de lavado de dinero. ¿Qué tienes que hacer? Cumplir con todas las obligaciones que se derivan de la ley antilavado, del reglamento y de las reglas de carácter general y demás normativa secundaria. Entre otras obligaciones son tener un manual de lineamientos, integrar expedientes de identificación, llevar registros especiales, aplicar políticas de conocimiento de tus clientes, presentar avisos en sus distintas modalidades, tener criterios de confidencialidad, resguardar y conservar la información, documentación, datos e imágenes con ciertos requisitos y atender los actos de autoridad en materia de prevención de lavado de dinero, visitas de verificación y requerimientos de información. Entonces, eso es lo que tienes que hacer si eres outsourcing. No importa qué tipo de outsourcing seas, el del artículo 15A, el que no cumple con el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, eres actividad vulnerable, eres sujeto obligado de la ley antilavado y tienes que cumplir con esas obligaciones. En eso se centra esta interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, es una interpretación porque la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo al reglamento de la ley antilavado, tiene facultades para interpretar la ley antilavado. Entonces, lo que significa esta interpretación es que la autoridad está diciendo lo que quiere decir la ley. Si no lo habías entendido, la Unidad de Inteligencia Financiera lo está aclarando.
Eso significa esta interpretación. Y bueno, entonces, las recomendaciones. Si ocupas servicios de outsourcing, tienes que dar al que te provee este servicio la información y documentación que te requiera, porque él tendrá que integrar un expediente de identificación tuyo, y no tienes que usar este esquema con fines de evasión fiscal. Si eres outsourcing, tienes que cumplir con las obligaciones que todo sujeto obligado de la prevención del lavado de dinero tiene que cumplir. Sería todas las obligaciones que hay que cumplir. Ahora, a partir de este momento quiero dirigir mis comentarios a un pseudo asesor en esta materia, Osvaldo Reyes Corona. Osvaldo, tú no eres experto en lavado de dinero, tú no eres experto en prevención de lavado de dinero. La verdad no sé en qué seas experto, porque si tú apenas te estás poniendo a reflexionar en esta materia sobre el tema del outsourcing como actividad vulnerable, si tú tienes que esperar 2 o 3 semanas a ver qué pasa, si tú tienes que esperar criterios de la autoridad para saber cómo proceder, eso significa que no conoces la materia, que no conoces la ley antilavado, que no conoces el tema de prevención del lavado de dinero. La ley está muy clara en lo que hay que hacer, no hay que esperar que la autoridad te diga, ahí está la ley. Ahora, no tienes que esperar a ver qué dice la autoridad. La autoridad ya lo dijo al emitir ese criterio de interpretación, ya dijo que el outsourcing es actividad vulnerable. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con la ley antilavado, eso es lo que hay que hacer. Si no sabes cómo y cuándo se deben presentar los avisos, es porque no conoces la materia de prevención de lavado de dinero. Si tienes que andar comentando con tus alumnos y peloteando la información y quieres hacer un crowdfunding para ver qué comentan los demás, es porque no conoces la ley. En el sentido de que dices que hay que esperar a ver qué pasa y que hay que ver los criterios de la autoridad y que hay que reflexionarlo 2 o 3 semanas. A ver, yo no me imagino a un contador que cada vez que publican una modificación a la resolución miscelánea fiscal tenga que estar reflexionando 2 o 3 semanas, esperar más comentarios de la autoridad a ver qué pasa. No, ahí están las cosas, hay que aplicarlas. Tú creo que eres abogado, ¿no? Bueno, yo no sé qué pasa cuando te reforman una ley, porque si para saber cómo aplicar una interpretación de un inciso, de una fracción, de un artículo de la ley antilavado, te vas a tardar 2 o 3 semanas, bueno, yo no sé qué pasa cuando hay reformas fiscales. Yo creo que por eso ni siquiera has entendido la reforma de 2004, porque estás atorado ahí viendo a ver cómo se interpreta o qué hace la autoridad, ¿no? Entonces, no te metas en las materias que no son de tu competencia o de tu ámbito. Si no eres experto, no te metas en lo que no eres experto. No engañes a la gente. La gente necesita respuestas, resultados. Un verdadero asesor en prevención de lavado de dinero no tiene que esperar a ver qué dice la autoridad. Actúa, aplica la ley. La gente que se acerca a ti confía en ti y tú nada más los estás engañando porque tú no eres experto en prevención de lavado de dinero. Ojalá la gente se dé cuenta de esta situación y no siga tus malos consejos. La ley es muy clara. A ver, te voy a explicar qué es la interpretación de la ley. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades de interpretación. Eso significa que si tú no entiendes algo que dice la ley, le haces una consulta y te la aclara, te da su criterio de interpretación. Y eso fue lo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera el 21 de octubre. Emitió un criterio de interpretación del inciso B de la fracción 11 del artículo 17 de la ley antilavado. No hay más. Si tú sigues sin entenderlo, bueno, pues, ¿qué quieres, no? Si tú vas y le preguntas una consulta, le haces una consulta a la autoridad, te va a decir lo mismo, porque su interpretación ya está. Ahora, bueno, tú ni siquiera sabes a quién formularle la consulta, porque estás diciendo que hay que pedírsela al tribunal, que a la jurídica, que a recaudación. O sea, ni siquiera sabes quién es la autoridad competente para interpretar la ley o para atender consultas sobre interpretaciones de la ley antilavado. Bueno, dices que es un tema que todavía va a estar 2 o 3 semanas en los medios y que tú vas a ver qué es lo que pasa. Si fueras asesor experto, no tendrías que esperar a ver qué es lo que pasa y qué dicen los medios y qué dice la gente en internet. Te pondrías a aplicar la ley. Ojalá la gente ya no se deje engañar por ti y ojalá tú te dediques pues, a lo que sepas hacer, ¿no? Si es que sabes hacer algo, porque a mí me queda muy claro que de prevención de lavado de dinero no sabes nada.
te pusiste a estudiar las recomendaciones del Gafi el fin de semana o ayer. Eso no es ser experto en prevención de lavado de dinero. Y el licenciado Edgar, creo que se llama, el que tienes ahí a tu lado, que también dices que es experto él, deja mucho que desear los comentarios que hace. Bien, bueno, pues nos vemos en otro video con otras explicaciones igual de claras, porque los temas cuando uno los entiende se explican de una manera sencilla, como explicamos al principio el tema de ley antilavado, actividades vulnerables y por qué el outsourcing es actividad vulnerable. Bien, hasta la próxima.